Pareciera que en el mundo creativo hay dos equipos, dos bandos, una rivalidad así como futbolística o grietosa entre los de siempre y los tequis. Unos diciendo que nadie o nada va a poder reemplazar la creatividad del ser humano y por otro lado otros que dicen que en 5 minutos un chat nos va a reemplazar. Y en el medio estamos nosotros queriendo ver cómo somos creativos, cómo implementamos campañas publicitarias y demás. Y el tema es, ¿qué pasa con la tecnología? ¿Cómo la usamos? ¿Para qué? Bueno, de eso vamos a hablar hoy con Martín Rabaglia. Bienvenido. Hola, somos Bupa. Es un podcast de entrevistas a personalidades de las nuevas tecnologías de la comunicación. Queremos entender conflictos, oportunidades y desentramar dónde estamos parados hoy. Martín es CEO de Genoya, agencia que hace más de 7 años crea campañas pensando en digital e incorporando nuevas tecnologías, desde un VR para un festival de música hipermasivo hasta la materialización de un sueño maradoniano, como nunca nadie te ha consultado en los últimos años. Los últimos 6 meses, 8 meses, sí. Años no, 6 meses. Es el muchacho a ojos de papel de la agencia. Por ahora, sí. Lo que me gusta de vos es que tenés un perfil técnico, o sea, estudiaste una carrera más técnica y no licenciatura en comunicación publicitaria o creativo publicitario, por eso también te quiero traer a este debate. Me gustaba que cuando hacía la intro vos me decías que estabas más del lado de los de siempre, de los de las personas. Pero por más que tengas un perfil más técnico. Es que yo vengo un poco de las dos cosas. Yo soy ingeniero civil, UTN, Sarasa, un montón de años, creo que fueron como 10. Pero en el medio, o sea, que yo estuve en paralelo, yo iba, entrando en software factories y demás, pero yo también vengo del palo de la música y la fotografía. Yo tuve un tiempo haciendo freelance fotografía. Yo fui freelancer de Diario Crítica, el de La Nata, un tiempo, o sea, mezclando un montón de cosas. Y cuando yo empecé a trabajar vamos a decir en publicidad más moderna, que yo laburé muchos años en RGA, ahí me di cuenta que había todo un mundo por delante, que incluso la facu no me lo daba, y que es que, la tecnología te abre las puertas a un mundo interactivo ultra zarpado, que no te imaginás. Quizás hoy un desarrollador piensa, no, yo quiero hacer una página con un formulario, y quizás a una ONG le das eso y le cambias la vida. Posta, le cambias la vida. Entonces hay como un salto ahí de lo que podés crear que es fabuloso. Y eso tiene que ver un poco con el perfil que tiene tu agencia hoy en día, ¿no? Exacto. O sea, por lo que vimos, los casos más conocidos y no tanto, siempre tiene un perfil de pensar desde la tecnología cómo pueden atacar campañas. Claro, y desde la tecnología, pero pensándola como algo más humano e impactante. O sea, tampoco vende tanto humo, pero, para ser honesto, o sea, muchas veces en la aplicación de la tecnología y las disciplinas interactivas para una campaña o para cuando te pasa algo, no sé, en el Lola o en un festival de música o en una película, cuando querés presentar un producto, muchas veces uno piensa que es un fuego artificial, y si vos corres el eje y la pones adelante y decís, che, esta persona tiene que sentir algo, que es lo mismo que se viene haciendo en publicidad desde el principio del siglo XX, lo mismo, te cambia un montón. Más post pandemia, una de las cosas que está pasando es que la gente está con muchas ganas de sentir cosas, y si dirigimos esa atención hacia el lado de sentir y que te pasen cosas, la tecnología te puede hacer crear cosas que nunca te habías imaginado. Jamás te habías imaginado. Y cada día más todavía. Decime algunas de las que, gracias a la tecnología, pudiste crear. Obviamente vamos a tener que hablar de Maradona. No, sí, pero ese es un claro ejemplo. Lo digo, pero fue una locura. O sea, cuando se nos acercan y nos cuentan que quieren armar un avión que vaya al Mundial temático de Maradona, pero que tenga Maradona en el cual pueda hacer interacción, nosotros dijimos, ok, veníamos ya hace unos años estudiando que eso se podía hacer. O habían otros casos, no vamos a ya tanto, ¿no? Porque había un caso de Da Vinci, de Van Gogh, había ¿no? un caso de Salvador Dalí muy bueno en uno de los grandes museos de Barcelona. Entonces dijimos, mira, esto se puede hacer. Incluso antes que eso, una campaña muy piola, que era creando un nuevo Rembrandt, que eso fue una locura. Pero la técnica es parecida, o sea, vos lo que haces es, se pintó un Rembrandt nuevo. ¿Sí? Un Rembrandt es como un Rembrandt infinito, vamos a decirle. Entonces, a partir de toda la técnica de Rembrandt, la temática de Rembrandt y el estilo de pintura de Rembrandt, con 6, 7 capas que es el que le ponía, se hizo un nuevo Rembrandt que se expuso. Y todo eso fue, cuando vimos eso, que es parte de las tecnologías primero de Machine Learning, que es un gran conjunto de data que se analiza para ver cuál es el patrón que hay en común y después genera un nuevo patrón, a grandes rasgos, se generó un Rembrandt nuevo. Entonces veníamos estudiando un poco eso. Tipo, ver, bueno,
qué tecnologías hay, cómo se puede hacer y cómo no sea cringe, porque ese es el principal problema de todas estas cosas. Che, se vuelve es muy cringeable al toque. Al toque tipo decir, che, esto cualquiera, o esto bizarro y demás. Porque ya se venían usando distintas técnicas de reemplazo de rostro, sintetización de personas y demás, pero hay cierto nivel de cringe. ¿Qué te pasa eso? O sea, incluso acá en Argentina nuestra relación con la muerte, me voy a poner re profundo, nuestra relación con la muerte es bastante heavy, a diferencia de otros países de Latinoamérica que, digamos, tienen otras relaciones muy europeas, nuestra visión de la muerte, tipo, che, la persona no está más, la dejamos en el cementerio, quizás nos acordamos o la olvidamos. Y acá encima era traer una personalidad que es un ícono cultural mundial, una de las marcas más grandes del mundo. Entonces tuvimos que tener en cuenta muchísimas cosas con eso, muchísimas. Pero lo principal es tratarlo primero con respeto y después con alegría. Hay una cosa acá que quizás la personalidad de Diego tenía, que Diego trae en ciertas polémicas y desde el primer momento con el equipo del cliente trabajamos eso, el respeto y que no sea cringe, o sea, que sea algo de tipo que lo ves y decís, wow, mirá esto, y no te cuestionás. Lo que nos pasó a nosotros es que se nos desconectó la cabeza, a mí y a todo el mundo se nos fue desconectando la cabeza cuando lo veíamos. Porque una cosa, bueno, lo estás produciendo, lo ves, ves cómo se hace la voz, las anécdotas que se eligen y demás, lo ves en una pantalla chica, pero lo empezamos a ver grande y tipo, che, man, wow, mira esto. Y a la gente le pasaba lo mismo en el avión. Contemos un poco para ponerle contexto, que después vamos a poner el link abajo del video o del audio. Y es una campaña que lo que tuvieron que hacer es un avión que efectivamente en vuelo iba a tener a Maradona con estas tecnologías de inteligencia artificial y demás, que lo traen a la vida, y el Diego interactúa con los usuarios que le podían hacer preguntas. Exactamente. Una locura total. Todo en el marco del Mundial, obviamente. Claro, primero se hizo acá en Argentina, se hicieron un par de sesiones en 2 ciudades y después se llevó a Qatar. Y en Qatar lo que se hizo, como no todo el mundo podía subir al avión a verlo, se lo puso en como una pantalla gigante y a través de una tablet en tu idioma. Puede ser una locura eso. Principalmente mucha gente lo habla en inglés, pero soportaba más idiomas y el Diego te respondía con los subtítulos de tu idioma, pero en castellano. Claro. Sí, era una locura. Y la gente se emocionaba muchísimo. O sea, ni siquiera... Nosotros, qué sé yo, con el equipo que se armó la edición, la postpro y demás, porque esto es una combinación entre un render dinámico y videos, veíamos los glitches. Luego digo, mira acá, cuando te vas a editar videos, mira acá, o 3D, un juego, mira acá se pincha. Sin embargo, pasan todas cosas por desapercibidas, pero completa, se desconecta la cabeza. Es como cuando ves una gran película y decís, mira, tipo, sí, y los productores dicen, no, mirá, acá falló esto, y tipo, no importa eso, importa cómo te hace sentir. Por eso cuando en la publicidad pasa eso. Claro, es que hay un tema de cuando vos bien hiciste la intro, si la tecnología va a reemplazar a todos. Mirá, yo no sé si la tecnología te puede hacer sentir cosas, pero te la va a hacer sentir con personas que están adelante, no te la va a poder hacer sentir de otra manera. Es más, mira, te voy a contar algo. Hace unos años hay un desarrollador que hizo un bot de SantiSiri, lo ubican a SantiSiri, sí, SantiSiri, bueno, alto tuitero, violento. Dentro de todas las controversias, un saludo a SantiSiri. Como a esta persona no le gustaba tan SantiSiri y quería como trolearlo, armó como un bot re simple hace como 5 años, el cual tuiteaba cosas. Con un motor de machine learning muy, muy simple, lo que hizo fue tomar, como te decía, un montón de tweets de SantiSiri y los puso a tuitear. ¿Sí? Y ese motor lo que hace es mira el léxico de cómo vos hablás y más o menos usa las mismas palabras que vos y te genera tweets nuevos. A veces es re cringe, porque vos lo decís y Entonces con un amigo le empezamos a escribir, ¿sí? Nosotros estamos en Montevideo, habíamos ido a un evento, vamos a ver, le vamos a tirar al SantiSiri este bot, ¿qué onda? Primer mensaje, uy, qué bueno, me gustaría estar ahí con ustedes, Sarasa. Bueno, sí, nosotros estamos acá tomando unas birritas. Sí, me encanta Montevideo, nos dice. Y ahí nos frenamos. Tipo, ¿cómo que? Yo no le dije que estaba en Montevideo, no geolocaliza, vos no le dijiste nada. Y es ahí donde te empieza a pasar que nosotros le ponemos un montón de valor a esas cosas. Nosotros completamos muchísimo como seres humanos todas las circunstancias que estamos viviendo. Por eso las películas de Marvel nos gustan las series, porque nosotros ponemos un montón de nosotros en eso. Quizás una de las cosas que pasó a la publicidad al ser vista más como un commodity, todas las áreas, no solamente tech, o sea, tech, diseño, todo, es que, bueno, yo quiero performance y no quiero historia.
Y vos después te encontrás con campañas como la de Quilmes, de coincidencias, que hay gente que le puede gustar, hay gente que puede decir que es muy básica y demás, pero rompe todos los esquemas de lo que te piden las plataformas. ¿Por qué? Porque la gente le puso un montón. Las personas le pusieron un montón, hay mucho significado, mucho recuerdo. Y eso es una de las cosas que todas estas tecnologías te permiten, que si vos le pones un montón de garra o trabajás con assets que están súper desarrollados o lográs llevar a estos assets o a estos conceptos mucho más lejos, lográs cosas que la gente se cae de culo. Decís, wow, mirá lo que me pasó. Tenés que ir a ver esto. O, che, ¿viste esto? ¿Sí? No voy a negar que todas estas cosas obviamente tienen un uso comercial y a veces quedan por detrás de los productos que tienen que vender. Pero hay infinito por hacer ahí. La tecnología te da solamente una parte. O sea, este chico que creó este motor de nuevo con los tweets, nosotros le pusimos la otra parte. Él lo creó y lo puso ahí, pero nosotros le creamos y vimos la otra historia por sobre lo que pasaba. Y con Rodrigo pasó lo mismo. O sea, si bien se creó esto, las personas tenían sus propios recuerdos que los transmitían en ese momento y se emocionaban y le disparaban otras cosas. Y terminás de completar el cuento con eso. Tal cual. Muy loco. O sea, respondiendo a la pregunta inicial, siempre va a haber algo por fuera de la tecnología que termina de completar la historia o lo emotivo de la acción publicitaria en este caso. Sí, pero con todo. Hay una cosa con todo esto de los motores de IA, ChatGPT y todo lo que hay, o sea, Midjourney que te hace las imágenes, o Runaway que ahora te está haciendo lo de los videos que está muy, muy bueno, muy bueno. Pero, ¿quién es el fantasma detrás de la máquina? O sea, ¿quién pone la magia? Y después tenés otra cosa que es todos estos modelos, para entrenarlos necesitas data de cosas que ya existen. Entonces, por detrás tenemos cuál es la combinación maravillosa que podemos hacer entre todos. Ayer hicimos un evento con Interact, que es una de las cámaras a las cuales pertenece Genoya, en las cuales era como un debate de, ¿cuál es el futuro de inteligencia artificial? Como estamos nosotros ahora. Y en lugar de sentarse en una mesa redonda y debatir, lo que hicimos fue, dimos como 5 desafíos, mezclamos a la gente, dimos 5 desafíos que solo se podían resolver con IA. Y eran cosas recontra disparatadas, ¿eh? Uno era una carta de un argentino en 2123, otro era una campaña anti-adicción a las redes sociales, pero con referencias a las campañas de droga de los 90, con un jugador de fútbol que cayó en la adicción de redes y perdió todo. Y así fueron un desafío de objetos inútiles y demás. Cada uno de esos desafíos lo que daba era, hay que crear con estas herramientas. Si una persona que no está en esos niveles o con distinta interacción toma eso, quizás hace una estrategia simple y va. Y lo que pasó con esto es que dieron cosas maravillosas que te daban a cuestionar, pero ¿cómo lo tomamos en nuestros equipos? Porque gente muy senior esto lo puede tomar muy bien, podés encararlo bien, podés darte cuenta cuando te está chamullando, porque muchas de estas herramientas lo que hacen es fuerzan situaciones, pero descubrimos cosas bastante locas. En el desafío, por ejemplo, de que te decía de objetos inútiles, un desafío era hacer un paraguas con agujeros. Midjourney no lo podía hacer. No lo podía hacer. Se lo pedía a ChatGPT y decía, no, yo no puedo hacer objetos incómodos. Por favor, ¿cómo me vas a pedir objetos incómodos? Sin embargo, el brief era ese. ¿Y qué pasó? La fuerza humana lo destrabó, por un lado a GPT y le dijo sus prompts para sacarlo, y por otro lado a Midjourney para explicarle que era quizás la combinación entre un colador y un paraguas. Claro. Bueno, algo que había leído es que las inteligencias artificiales les cuesta o realmente no crean, sino toman a partir de una gran base de datos de cosas que existen, el crear de la nada les cuesta muchísimo. Veía un montón de referencias. Creo que había visto un limón que cuando lo cortaras salga sangre. Y no le salía hasta que tardó. Igual mostró, el autor de eso mostraba que después de 6 meses mejoró la plataforma, todo, y lo pudo lograr. Pero es un camino y un recorrido que sin el ser humano detrás poniendo esta creatividad o dirigiendo a partir de los prompts no se podría conseguir. Tal cual, pero hay un esfuerzo que hay que hacer ahí de todos y todas de usar estas herramientas para crear. Porque ese es el tema, o sea, yo soy músico también, y una de las cosas que son fascinantes de estas herramientas es cómo te colaboran. Si vos lo ves como un colaborador o una colaboradora que está con vos, que te ayuda a pelotear y demás, es fascinante, pero hay un factor más. Nosotros lo usamos a GPT en el equipo, hay un par de cuentas de Midjourney, de GPT, de Dalí y demás, y hay una interfaz que usamos muy buena con GPT, que es la interfaz de voz. O sea, tenemos un plugin para Chrome que se llama Talk to GPT y le empezamos a conversar. Y ahí se va
la performance súper para arriba. Ah, Porque vos mirá. estás conversando con eso. Y ahí le agregás otro nivel más de cognición. Es que eso es metaverso en realidad. vos le El tuqui, tuqui, verdadero tuqui, metaverso no son estos personajitos que veíamos flotando en el coso, sino el metaverso es, o eso hablaban los especialistas que leí bastante sobre el tema, es esto de derribar las paredes entre las inteligencias artificiales y la realidad. Entonces, el día de mañana, o ya no el día de mañana, hoy mismo, podemos estar haciendo una charla, estamos brifeando o haciendo un brainstorming entre nosotros dos y está una de las herramientas, no sé, el Alexa o el que exista de esos que recuperan la voz y después la tiran a ChatGPT y después te tira un resumen y te piensa cómo resolverlo. Bueno, las más grandes cosas virales que están ahora dando vueltas, la de Harry Potter con Balenciaga, Sí. la de Wes Anderson con Star Wars y todo eso, nosotros le decimos que esos son pipelines. O sea, vos, en primera medida manual, porque son virales, tipo una persona habló con GPT, le habló primero, che, dame los personajes de Harry, ahora sos un director un director de moda, dame cómo los vestirías para un desfile de Balenciaga, y finalmente, che, dame la dirección de fotografía para que vaya a Midjourney. Y después lo pasa a Midjourney, y después lo pasó por otro que te anima la cara, por otro que te hace sintetización de voz. Nosotros lo que vemos es que eso, y en algunas campañas que estamos laburando, eso ahora va a pasar más a un pipeline por detrás. Haces una plataforma que te toma de acá, te toma de acá, te toma de acá y te da un delivery. Que eso es una de las cosas más maravillosas que están empezando a pasar ahora. Que vos podés crear campañas con cosas que no te imaginabas. No sé, un artista lanza una canción y haces tu propia versión de la canción. Y se puede. Hoy está inundado TikTok de eso, de Se Freddie puede. Mercury cantando canciones Sí. de moda. Bueno, eso fue una de las cosas más que nos tuvimos que asesorar mucho más con lo de Maradona, porque nosotros teníamos un sintetizador de Maradona. Y lo tuvimos que trabajar y lo tuvimos que proteger. Y ahora, por ejemplo, vos tenés Fake You y otras cosas que te dan esos modelos, pero por ejemplo el modelo de Freddy está ahí dando vuelta y está, y el del Duki también. El del Duki lo vi cantando Kanye. giros de Fito Páez. Kanye está ahí y De demás. Spinetta, vi varios. Bueno, Estaban entonces, como- y esto va, el tema de sintetización va muy para arriba. Hay o un sea, tema que no es para este podcast, pero después está el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Como que ya se desdibuja el límite. Mira, sí y no. Yo te digo que, o sea, sí desde un punto de vista legal, en Argentina nuestras leyes de protección de datos personales, de habeas data y demás, te protegen a vos de cualquier tipo de alteración sobre tu imagen, cualquier tipo de alteración, memes o lo que sea. Y no porque las herramientas van a seguir creciendo. Yo creo que no vimos nada todavía. Estamos muy lejos. A mí me preocupa más el tema de fake news personalmente, de cómo podés usar eso y que las plataformas donde deberían moderar quizá eso con los datos, obviamente que plataformas como TikTok que tienen tan relacionado el tema de música van a moderar, pero más el tema de fake news, porque Como se lo de- deslizan lo todo. de Donald Trump detenido. Ponele. Decían, hay tantos rednecks en Estados Unidos que no entienden que esto es un deepfake o lo que sea de inteligencia artificial. Pero es muy loco porque yo vengo de esta semana, por suerte, de ir a dos empresas grandes de acá, y el tema es, hay una cosa despareja respecto de quiénes usan estas herramientas y quiénes no. Entonces me encontré con una gerenta de marketing que sabía un par de cosas, pero una persona técnica que había entrado hace 2 semanas dice, no, pues yo lo uso para esto, para esto, para esto, para esto otro. No corpo, porque muchas corpos lo tienen cerrado, pero te encontrás con que hay un nivel muy desparejo. Pero muy desparejo. Como vos decís, che, en Estados Unidos los rednecks que quizás no tienen tanto acceso a internet, viven en un pueblito de 1000 personas y demás, no saben. Y sí, está bien. Entonces, por eso es que hay que colaborar un montón en Y nivelar y regular a pleno. Volviendo al tema del inicio, que teníamos estos 2 puntos extremos, ¿qué tomarías de cada uno de esos 2 puntos? O sea, de los tequis, acá poner el chiste con la banda de los tequis tocando cuando digo eso, y de los de toda la vida que dicen, ¿qué está bien o qué podemos rescatar de esas 2 posiciones extremas? Hay muchas, o sea, yo vengo de estudiar, una de las cosas, yo puedo estudiar fotografía, música y demás, pero una de las cosas mejor de la facu, yo sigo siendo ingeniero. No hay forma que me lo saque. Es como los videos que aprende a usar la bicicleta en Amsterdam que funciona al revés y desaprende la otra. No, yo no puedo dejar de ser ingeniero. Entonces yo soy Pensamiento ingeniero. científico. Sí, yo soy ingeniero para todo. Más allá de la parte creativa, soy muy ingeniero. Entonces yo de eso peco un montón. Hay una cosa que la ingeniería no tiene, que es la curiosidad por la creatividad. ¿Qué quiere decir eso? Y básicamente que no necesariamente las herramientas que vos pensás que están hechas para una cosa van a ser para eso y tendrías que pensar que pueden ser para otra. Y el uso puede ser para otro. Que por eso yo me volqué más a Publi, porque
hay un montón de curiosidad ahí de cómo lograr otras cosas. Entonces son las cosas que más me gustan. Yo creo que, y es lo que yo estoy viendo dentro de mi equipo y dentro de otros, es que los roles van a pasar a ser muchísimo más líquidos, pero muchísimo más líquidos. O sea, vos tenés tu título principal, X, pero a la vez vos podés hacer otras cosas. ¿Por qué? Por un tema de curiosidad. Sí. Entonces yo lo que estoy viendo es que quizás no está mal que estas herramientas le permitan a un diseñador programar, y entre comillas programar, o a un programador diseñar o resolver otras cosas, o resolver cosas de copy. Siempre que estén trabajando en equipo. Yo lo que creo que esto va a haber gente que van a hacer One Man Army, personas, que van a hacer, sí, ok, yo hago todo, pero esto yo lo voy a comparar como comer papas fritas. Cuando vos comprás papas fritas, vos tengo ganas de cenar papas fritas. Ok, ¿qué hago? Y bueno, pueden ser, me las hago yo, me las pelo y las pongo al horno. Puede ser que tenga una papa de bolsa, puede ser que llame. Son sabores del consumo, como siempre. Y no hay que ser fatalista. Lo que hay que hacer es, mira, va a haber equipos clientes que van a consumir más craft, clientes que van a consumir más un freelancer como One Man Army, clientes que van a consumir, un freelancer con 2 personas más, y va a variar. Pero no es el fin de nada. Yo pienso que no es el fin de nada, es un cambio. Y cuando pasa esto me acuerdo de... yo en el secundario trabajé bastante, fue en secundario como de medio de comunicación y publi, y es muy gracioso porque nos hicieron ver un artículo de la revista El Gráfico que se titulaba El fin del fútbol. ¿Cuál te pensás que es el fin del fútbol? ¿Cuándo pasaría el fin del fútbol? Decís, no, con la llegada de la transmisión televisiva, internet. No, man, con la llegada de las transmisiones de radio. ¿Sí? Con la llegada de las transmisiones de radio. ¿Podés creerlo? O sea, ese era el fin del fútbol. Pero los seres humanos somos extremistas. Siempre está la frase de rock and roll is dead. Siempre tenemos que tener el titular tipo clickbait para... Porque lo necesitamos un poco el fatalismo para poder, o sea, por un poco poder llegar al otro lado y decir, bueno, no es, o sea, es malo, pero bueno, la vamos a pasar. ¿Qué es lo que vamos? Ahora... De hecho, este podcast, el título de este episodio va a ser Se murió la creatividad. Bueno, perfecto. Para que entren y vean. A ver qué pasa. Yo creo que al revés, incluso nosotros estamos diciendo que el negocio de los próximos 100 años es la creatividad, incluso Totalmente. No es la tecnología. Totalmente. Yo soy sumamente consciente de que... Pero porque ahora estos avances tecnológicos permiten que los que no son tecnólogos o súper técnicos puedan acceder a estas herramientas tecnológicas Exacto. Para después aplicar, es la creatividad, 100%. Exacto. Pero si vos te pones a ver, le preguntan a ChatGPT que te puede hacer, dame 10 copies, eso te va a servir como creativo para ver, acá no hay que ir. Acá no hay que ir. Esto es lo que no hay que hacer. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta. O sea, uno muchas veces subestima a los consumidores y a las movidas y demás, porque dicen, bueno, van a pasar de largo y demás. Y sin embargo, hay un valor sumamente diferencial en crear un poquitito más. Quizá muchos clientes, y más con todo esto, están súper aterrados y demás, pero hay que ayudarles también a ver cuál es el camino y cómo se va logrando. Quizás, un equipo que quizá trabajaba en una campaña, quizá tardaba, una semana en lograr un concepto, quizá ahora en 4 horas lo tiene. Pero amigándose con eso, no viéndolo como un enemigo. ¿Sí? Porque acá hay un tema que es, la gente de tecnología también lo ve como un enemigo esto. Muchas veces, o sea, si bien está el meme de vos me robaste mi diseño, no sé si lo viste, y yo te robé el código, dale, gracias. Bueno, pero también hay un tema ahí de que no nos terminamos de acostumbrar a ver este nivel de ayuda. No estamos acostumbrados, o sea, un desarrollador no está acostumbrado a ver este nivel de ayuda. Pasa bastante. Y cuando vos te empezás a imaginar, o por ejemplo, a poner regla, se usa esto, tipo, no lo busques, usá GPT. Y empezás a poner esas reglas y te empieza a cambiar un poco la cabeza. ¿Y qué es lo que tenemos que lograr los próximos meses? Ayudar a que todos puedan experimentar y tener el criterio propio. Porque va a haber personas, como dije, que van a elegir un camino, van a elegir otro, y esto va a convivir. No es que va a desaparecer. Te hago la última pregunta. ¿Crees que cuando quienes lo vean, estén viendo o escuchando este podcast, todo lo que dijimos va a seguir vigente? Sí. Porque yo estoy hablando de que en 100 años el negocio de la creatividad es el futuro. No hay otro negocio. Este podcast, quizá en 4 años, lo generamos con las entrevistas y ninguno de nosotros estamos haciéndolo. Hay que ir a la creatividad, man, no hay otra. Gracias. Por favor.